Lección 1. Mantener un estilo de vida saludable. Eso suena manejable. ¿Qué más puedo hacer para mantenerme sano y activo? Comer comidas nutritivas es esencial y mantenerse hidratado es igualmente importante. Por supuesto, intento incluir frutas y verduras variadas en mi dieta. ¡Qué buen enfoque! La variedad garantiza que obtengas una variedad de vitaminas y minerales. También quiero incorporar ejercicio regular a mi rutina para mantenerme en forma. ¡Qué idea tan fantástica! Encontrar actividades que te gusten te facilitará seguir con ellas. Exactamente. Estoy pensando en combinar cardio con entrenamiento de fuerza para mejorar el equilibrio. Parece un plan excelente. La constancia es clave para mantener un estilo de vida saludable. Estoy emocionado por comenzar y ver cómo estos cambios impactan positivamente en mi bienestar. Lección 2. Visita al Palacio de Buckingham. Definitivamente deberías visitar el Palacio de Buckingham cuando estés en Londres. ¿Viste el cambio de guardia cuando estuviste allí? Sí, lo hice. Fue una experiencia fascinante, llena de tradición y ceremonia. Me lo imagino. La precisión y disciplina de los guardias es impresionante. Por supuesto, los colores de sus uniformes con el palacio como telón de fondo son impresionantes. Es una gran oportunidad para sacar fotos. ¿Capturaste alguna foto memorable? Tomé bastantes. El ambiente del palacio es vibrante y lleno de vida. ¡Qué maravilla! Son experiencias como estas las que hacen que viajar sea tan enriquecedor. Estoy totalmente de acuerdo. Cada visita me enseña algo nuevo sobre la historia y la cultura. Lección 3. Pruebas de drogas en los deportes. Es interesante pensar en cómo comenzaron las pruebas de drogas en los Juegos Olímpicos, marcando un momento crucial en la historia atlética humana. Por supuesto, fue un paso significativo para garantizar la equidad y la integridad en la competición deportiva. Antes de eso, los atletas solían consumir sustancias para mejorar el rendimiento sin ninguna consecuencia. Sí, y planteó serias cuestiones éticas sobre lo que significa competir de manera justa. Exactamente. La introducción de las pruebas de drogas ayudó a nivelar el campo de juego para todos los competidores. Lo hizo, además, animó a los atletas a centrarse en su entrenamiento y sus habilidades naturales en lugar de en atajos. Pienso que eso es increíblemente importante para el espíritu deportivo. Sin duda, refuerza la idea de que el trabajo duro y la dedicación deben ser la clave del éxito en el atletismo. Me pregunto cómo han evolucionado los métodos de prueba a lo largo de los años para mantenerse al día con las nuevas sustancias. Lección 4. Planes de viaje. Estoy pensando en visitar Francia, Italia y España. ¿Alguna recomendación sobre qué ver? Son opciones fantásticas. Cada país tiene su encanto y atracciones únicas. Por supuesto, en Francia he oído que la Torre Eiffel es una visita obligada. Por supuesto, y no te pierdas el Louvre, alberga obras de arte increíbles. Excelentes sugerencias. ¿Qué tal Italia? ¿Qué lugares destacados hay por allí?
No puedes equivocarte con Venecia y sus hermosos canales, y la historia de Roma es simplemente impresionante. Me aseguraré de añadirlos a mi lista. ¿Y qué hay de España? La arquitectura de Barcelona, especialmente las obras de Gaudí, es realmente notable, así que no olvides visitarla. Todo eso suena increíble. Tengo muchas ganas de explorar y sumergirme en las culturas. Lección 5. Maravillas de la vida silvestre. No puedo creer lo hermoso que es este lugar. Mira los árboles y el cielo abierto. Es realmente impresionante, y solo, imagínese, incluso podríamos ver algo de vida silvestre si tenemos Claro, suerte. siempre he querido ver un ciervo en su hábitat natural. ¿Crees que deberíamos llevar unos binoculares? Sí, sería una gran idea. Los binoculares nos ayudarán a observar más de cerca a cualquier animal que encontremos. ¿Y qué hay de la merienda? He oído que el senderismo da mucha hambre. Claro, deberíamos llevar frutos secos y quizás unos sándwiches para nuestra aventura. Suena perfecto. También deberíamos llevar mucha agua para mantenernos hidratados mientras exploramos. Bien pensado, mantenerse hidratado es importante, sobre todo si vamos a estar un rato al sol. Deberíamos considerar también llevar una cámara para capturar los momentos que encontremos. Lección 6. Tesoros históricos. He oído mucho sobre los sitios históricos de esta zona. ¿Has visitado alguno? Todavía no, pero he leído que hay algunas atracciones fascinantes que vale la pena ver. ¿Cuáles consideras que son imprescindibles ver? Creo que definitivamente deberíamos visitar el antiguo fuerte. Tiene una rica historia y unas vistas impresionantes. Suena intrigante. Me encanta cuando la historia y los hermosos paisajes se unen. Y no te olvides del museo cercano. Tiene exhibiciones que muestran la cultura local. Estoy totalmente a favor de aprender algo nuevo, especialmente sobre la historia de la zona que estamos visitando. Además, podríamos unirnos a una visita guiada para obtener conocimientos más profundos sobre la importancia histórica de cada sitio. Genial idea. Así no nos perderemos ninguna historia ni dato interesante. Lección 7. Dinámica de grupo. Acabo de enterarme de que estamos en el grupo 4. Eso significa que debemos mantenernos organizados. Sí, asegurémonos de estar preparados para cualquier actividad que esté planeada para nosotros. ¿Crees que deberíamos discutir nuestra estrategia para el proyecto grupal? Por supuesto, es importante que todos entendamos nuestro rol y lo que debemos hacer. Sugiero que empecemos por identificar las fortalezas de cada persona para que podamos utilizarlas eficazmente. ¡Qué buen enfoque! Todos se sentirán más comprometidos si aprovechan sus fortalezas. Y tal vez podríamos configurar un chat grupal para mantener a todos informados durante el proyecto. Me encanta la idea. Facilitará la comunicación y garantizará que nadie se sienta excluido. Además, nos ayudará a cumplir con los plazos y las responsabilidades. Lección 8. Opciones sostenibles. Últimamente he estado investigando empresas que priorizan la sostenibilidad en sus prácticas. Genial. Es fundamental que las empresas consideren su impacto ambiental. Exactamente. Creo que apoyar a las empresas sostenibles puede marcar una gran diferencia.
¿Has encontrado alguna marca que te llame la atención? Sí, hay algunos que se centran en productos ecológicos y abastecimiento ético. Me encantaría aprender más sobre ellos. Siempre es bueno tomar decisiones informadas. También deberíamos explorar negocios locales que puedan tener ofertas sustentables. Por supuesto, apoyar a la comunidad local puede fortalecerla y, al mismo tiempo, ser respetuoso con el medio ambiente. Es sorprendente cómo pequeños cambios en nuestros hábitos de compra pueden generar un impacto mayor. Lección 9. Formas creativas. He estado pensando en todas las diferentes formas que podemos crear con nuestros moldes. Parece un proyecto divertido. ¿Qué formas tienes en mente? Estaba pensando que podríamos hacer estrellas, corazones e incluso algunas formas geométricas para variar. ¡Qué ideas tan geniales! Usar diferentes moldes sin duda hará que nuestras creaciones sean más interesantes. Y también podemos experimentar con los colores. Mezclándolos podemos obtener resultados únicos. Sí, no puedo esperar a ver qué tan vibrante resultará todo, especialmente con los colores adecuados. También debemos pensar en los materiales que queremos utilizar para nuestras formas. Buen punto. La elección de los materiales adecuados determinará el aspecto final de nuestras creaciones. Estoy emocionado por comenzar este proyecto y ver qué formas increíbles podemos crear. Lección 10. Trajes de baño de moda. He oído hablar de algunas tiendas fantásticas en el centro comercial que venden trajes de baño de moda. ¡Qué emocionante! He estado buscando un traje de baño nuevo para el próximo viaje a la playa. Hay una tienda que se especializa en diseños únicos. Creo que te encantará su colección. Justo lo que necesito. Quiero algo elegante y cómodo para nadar. Además, tienen una variedad de tamaños, lo que es fantástico para encontrar el ajuste perfecto. Lo aprecio. Es fundamental apoyar marcas que se adaptan a todo tipo de cuerpos. Deberíamos planificar un día de compras. Probar diferentes estilos puede ser muy divertido. Claro, y podemos ayudarnos mutuamente a elegir las mejores opciones. No puedo esperar a ver cuáles son las últimas tendencias. Siempre es emocionante actualizar nuestro guardarropa de verano. Lección 11. Costos diarios. Genial. ¿Cuánto cuestan nuestras actividades por día? Son unos $50 al día, lo que parece razonable para todo lo que vamos a hacer. Eso incluye comidas y entradas a las atracciones, ¿verdad? Sí, exacto. Podremos disfrutar de nuestro tiempo sin preocuparnos demasiado por los gastos. Creo que deberíamos planificar nuestras comidas con antelación para aprovechar al máximo ese presupuesto. ¡Qué buena idea! Podemos encontrar opciones asequibles y deliciosas por ahí. Y quizás incluso podríamos preparar algunas comidas nosotros mismos para ahorrar un poco más. Me encanta. Cocinar juntos puede ser una experiencia divertida y una excelente manera de conectar. En general, parece que lo pasaremos genial y al mismo tiempo gestionaremos nuestros costes de forma eficaz. Lección 12. Limpieza ecológica. Sí, he estado tratando de encontrar formas de limpiar sin dañar el medio ambiente. Es una meta fantástica. Hay muchísimas alternativas naturales que podemos usar. He leído sobre el uso de vinagre y bicarbonato de sodio para diversas tareas de limpieza.
Son opciones excelentes, son eficaces y seguras para el planeta, lo cual beneficia a todos. También me interesa explorar productos de limpieza biodegradables. Sí, pueden ser una excelente opción de la que se descomponen naturalmente y no contaminan. También deberíamos considerar soluciones de limpieza caseras. Hacerlas nosotros mismos puede ser divertido. Estoy de acuerdo. Además, podemos personalizar los aromas e ingredientes según nuestras preferencias. Es muy gratificante saber que estamos tomando decisiones que benefician tanto a nuestros hogares como al medio ambiente. Lección 13. Acontecimientos históricos. Y los indios se pacificaron, pero a finales de 1609, Smith resultó herido en un incidente inesperado. Eso parece un punto de inflexión significativo en su historia. ¿Qué ocurrió exactamente? Smith resultó herido durante una escaramuza, lo que afectó dramáticamente la relación con las tribus locales. Puedo imaginar lo crucial que fue ese momento para ambas partes involucradas. Sí, provocó un cambio en la dinámica, influyendo en el futuro de sus interacciones. La historia es fascinante. Comprender estos acontecimientos nos ayuda a aprender del pasado. Exactamente. Es fundamental reconocer cómo la historia moldea nuestro presente y futuro. Me encantaría explorar más sobre ese periodo y su impacto en la sociedad actual. Busquemos algunos documentales o libros que profundicen en estos acontecimientos históricos. Lección 14. Preparaciones de la cena. ¿No necesitamos también algo de carne para cenar? Sí, compremos un poco de pollo y carne molida para variar nuestras comidas. ¡Qué rico! Podemos preparar un salteado delicioso o quizás unas hamburguesas. Me encantan ambas ideas. Estaría bien tener opciones para nuestros planes de cena. Deberíamos considerar también algunas verduras para acompañar la carne. Por supuesto, las verduras frescas aportarán sabor y nutrición a nuestras comidas. Estoy pensando en pimientos morrones y brócoli. Combinan bien tanto con pollo como con carne de res. Excelentes opciones. Además, le darán un toque de color a nuestros platos. No puedo esperar a cocinar juntos y disfrutar de una maravillosa cena llena de deliciosos sabores. Lección 15. Aventuras de fin de semana. No puedo creer cuántos lugares queremos explorar este fin de semana. Será toda una aventura. Por supuesto, tenía muchas ganas de visitar esa nueva exposición de arte en el centro. Suena fascinante. ¿Verdad? Además, se supone que el Festival Gastronómico del Parque ofrece platos locales increíbles para probar. Oh, ya puedo imaginar los deliciosos olores flotando en el aire mientras caminamos. Y definitivamente deberíamos visitar esa librería escondida de la que oí hablar. Podría tener algunos hallazgos raros. Sí, me encanta la idea de descubrir un lugar acogedor lleno de libros y tal vez incluso algunos recuerdos únicos. No olvidemos el concierto al aire libre que tendrá lugar por la noche. Será una manera perfecta de terminar el día. Suena increíble. Deberíamos planear comer algo primero y luego ir al concierto. De acuerdo, tengo muchas ganas de compartir todas estas experiencias contigo. Será inolvidable. Lección 16. Primeras experiencias.
Como es mi primera vez aquí, realmente quiero asegurarme de aprovechar todo lo que este lugar tiene para ofrecer. ¡Qué buen enfoque! Siempre es emocionante explorar nuevos lugares, pero también hay que tomarse el tiempo necesario. Exactamente. Estaba pensando en negociar una visita guiada para comprender mejor la historia de la zona. Es una idea inteligente. Contar con un guía experto puede mejorar realmente la experiencia. Además, podrían llevarnos a algunas joyas ocultas que no aparecen en las guías de viaje habituales. Claro, me encanta descubrir lugares fuera de lo común con un encanto único. Y quiero capturar cada momento, así que tomaré muchas fotografías para recordar esta aventura. Ese es el espíritu. Las fotos son una excelente manera de revivir esas experiencias mucho después de que hayan terminado. No puedo esperar a compartir todas las historias y recuerdos de este viaje con mis amigos en casa. Lección 17. Cajas de recuerdos. Oye, ¿alguna vez has creado una caja de recuerdos? Me parece una forma preciosa de guardar objetos preciados. Sí, tengo uno. Está lleno de recuerdos sentimentales de diferentes momentos de mi vida que significan mucho para mí. ¡Qué maravilla! ¿Qué cosas guardas ahí? Tengo cartas antiguas, talones de entradas de conciertos e incluso algunas fotografías que me traen buenos recuerdos. Suenan como recuerdos preciosos. Creo que me gustaría crear uno para mí también. Sin duda, es un proyecto muy personal que te permite reflexionar sobre tu trayectoria. Me encanta la idea de volver a visitar esos recuerdos cada vez que siento nostalgia o simplemente quiero sonreír. Puede ser muy reconfortante recordar los momentos que nos formaron como personas hoy. Quiero que mi caja de recuerdos cuente una historia sobre mi vida y que cada objeto represente un capítulo diferente. Lección 18. Seguridad al conducir. Por supuesto, un estudiante conductor debe tener mucho cuidado. Conducir es una gran responsabilidad que no debe tomarse a la ligera. Por supuesto, es fundamental contar siempre con un experto o un conductor con licencia en el coche para que te guíe. Ese es un buen punto. Tener a alguien con experiencia realmente puede ayudar a generar confianza en la carretera. Además, pueden brindar consejos sobre cómo manejar diferentes situaciones de conducción, lo cual es invaluable. Exactamente. Recuerdo que me sentía nervioso durante mis primeras clases de conducir, pero tener un instructor me ayudó mucho. Sí, ese apoyo hace una gran diferencia. Todo es cuestión de práctica y de desarrollar tus habilidades gradualmente. Y aprender las reglas de tránsito es esencial para todos, especialmente para los conductores nuevos. Por supuesto, la seguridad siempre debe ser lo primero, sin importar la confianza que se tenga al volante. Creo que es muy importante que los nuevos conductores se tomen su tiempo y no se precipiten. Lección 19. Encontrar tu camino. ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¿Encontraste el camino o tuviste que pedir ayuda? Tuve que preguntar direcciones un par de veces, pero fue una experiencia de aprendizaje que aprecié. Genial. Pedir ayuda a menudo te permite descubrir nuevos lugares que de otro modo no habrías considerado. Exactamente. A veces, los lugareños tienen los mejores consejos sobre dónde ir y qué ver.
Me encanta la idea de conocer la cultura de la zona a través de conversaciones con los lugareños. Sin duda, puede hacer que el viaje no se centre solo en el destino, sino en las experiencias del camino. Además, es un buen recordatorio de que está bien buscar ayuda cuando te sientes perdido. Por supuesto, todos hemos pasado por eso, y la mayoría está encantada de ayudar a un compañero de viaje. Creo que esos momentos de incertidumbre pueden dar lugar a algunas de las mejores historias. Lección 20. Relajación en la playa. Allí pasé la mayor parte del tiempo relajándome en la playa y buceando en las aguas cristalinas. Suena celestial. La playa es un lugar perfecto para relajarse y conectar con la naturaleza. De verdad que sí. Me encantaba flotar en el agua y ver los peces de colores nadar debajo de mí. Hacer snorkel suena emocionante. ¿Viste alguna vida marina única durante tus aventuras? Sí, vi algunos arrecifes de coral vibrantes e incluso una tortuga marina deslizándose con gracia. ¡Guau! Debió ser una experiencia inolvidable. Siempre quise ver una tortuga marina de cerca. De verdad que lo fue. Hay algo mágico en estar en el agua rodeado de tanta belleza. Me lo imagino. El sonido de las olas y el calor del sol debieron ser muy relajantes. Por supuesto, es la manera perfecta de recargar energías y olvidarse del estrés diario. Lección 21. Mirando hacia adelante. Lo espero con ilusión. Va a ser un día fantástico lleno de actividades divertidas y buena compañía. Yo tampoco puedo esperar. Asegurémonos de cumplir con nuestro plan y disfrutar cada momento juntos. Claro, nos vemos el sábado a las 10:30, ¿no? Sí, perfecto. Estaré contando los días para que empiece nuestra aventura. Yo también. Siempre es bueno tener algo emocionante que esperar. Por supuesto, planificar estas salidas nos da la oportunidad de crear recuerdos maravillosos. Y es genial compartir esas experiencias con amigos. Hace que todo sea más agradable. Estoy de acuerdo. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo juntos y exploremos todo lo que podamos. Sin duda, tengo muchas ganas de ver qué sorpresas nos depara el día. Lección 22. Ubicaciones convenientes. Una ubicación conveniente siempre es una gran ventaja a la hora de planificar salidas. Hace que todo sea mucho más fácil. Genial. ¿Cómo descubriste este lugar? Lo encontré mientras buscaba atracciones locales en Internet y me llamó la atención de inmediato. Parece que investigaste muy bien. Encontrar tesoros ocultos puede enriquecer nuestros planes. Por supuesto, además, estar cerca de todo significa que podemos aprovechar al máximo nuestro tiempo explorando. Exactamente. Me encanta no tener que preocuparme por los largos viajes cuando estamos ansiosos por comenzar nuestra aventura. Y es bueno tener flexibilidad en nuestro horario. Podemos agregar más actividades si queremos. Sí, esa espontaneidad puede dar lugar a algunas de las mejores experiencias. Estoy emocionado por ver qué más hay cerca. Será divertido explorarlo.
Lección 23. Autoexpresión. La autoexpresión es un aspecto muy importante de nuestras vidas, nos permite mostrar nuestra individualidad. Estoy totalmente de acuerdo. Encontrar maneras de expresarnos puede ser liberador y gratificante. Exactamente. Ya sea a través del arte, la moda o incluso nuestras aficiones, es un reflejo de quiénes somos. Sí, y también puede conectarnos con otros que comparten intereses y pasiones similares. Es cierto, es asombroso cómo la autoexpresión puede fomentar la comunidad y la comprensión. Además, fomenta la creatividad, lo que puede conducir a nuevas ideas y perspectivas. Por supuesto, me encanta ver cómo la gente se expresa de maneras únicas. Es inspirador. De verdad que sí. Deberíamos celebrar esas diferencias y aprender unos de otros. Estoy totalmente de acuerdo. Aceptar nuestra individualidad enriquece nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Lección 24. Direcciones. Disculpe, ¿cómo llego a la biblioteca desde aquí? Estoy un poco confundido. No hay problema. Simplemente toma la segunda a la izquierda y sigue recto. La verás a tu derecha. Muchas gracias. Agradezco mucho tu ayuda, me preocupaba no encontrarla nunca. Un placer. La biblioteca es un lugar genial para visitar, sobre todo si te gusta leer o estudiar. Sí, me encanta perderme en los libros y descubrir nuevas historias que explorar. Definitivamente, encontrarás allí muchos recursos excelentes. Es un lugar maravilloso para aprender. Tengo muchas ganas de probarlo. Gracias de nuevo por las instrucciones, me ahorraste mucho tiempo. Cuando quieras, disfruta tu visita a la biblioteca y feliz lectura. Lo haré. Que tengas un buen día. Lección 25. Aventuras culinarias. He estado pensando mucho en probar nuevas recetas últimamente, ya que realmente me entusiasma explorar diferentes cocinas. Suena fantástico. Creo que cocinar puede ser una forma maravillosa de expresar la creatividad, ¿no? Por supuesto, cada plato cuenta una historia y te permite compartir una parte de ti con los demás. Y la anticipación de probar algo nuevo realmente puede hacer que cocinar se sienta como una aventura, ¿no estás de acuerdo? Sí, no puedo esperar a experimentar con sabores y técnicas que nunca he probado antes. Ese es el espíritu. ¿Tienes algún plato en mente que te gustaría preparar algún día? Realmente me intriga la auténtica cocina tailandesa del equilibrio entre dulce, ácido y picante es simplemente fascinante. ¡Qué rico! Siempre he querido aprender a preparar un pad thai perfecto. Sin duda está en mi lista. He oído que el secreto está en la salsa y la frescura de los ingredientes. Lección 26. Seguridad Dogbone. Sabes, he estado pensando en cómo los perros pueden ser compañeros maravillosos, especialmente cuando se trata de seguridad. Es cierto, tienen un increíble sentido de la conciencia y pueden proteger instintivamente a sus dueños. Además, son leales y cariñosos, lo que los convierte en excelentes incorporaciones a cualquier familia. Por supuesto, pero también es importante considerar otras medidas de seguridad,
que puedas tener implementadas, ¿verdad? Sí, un enfoque integral de la seguridad puede realmente mejorar su tranquilidad. ¿Tiene algún sistema específico, implementado, como alarmas o cámaras? Tengo una cámara de seguridad y es tranquilizador saber que puedo monitorear mi casa desde cualquier lugar. ¡Qué inteligente! Combinar la tecnología con los instintos naturales del perro parece una estrategia ganadora. Exactamente. Siento que la presencia de un perro me da una capa extra de seguridad, sobre todo cuando no estoy en casa. Lección 27. Almuerzo de idioma. Me resulta muy enriquecedor pasar tiempo con amigos que hablan inglés. Realmente ayuda a mejorar mis habilidades lingüísticas. Genial. Conversar con hablantes nativos puede darte información que los libros de texto suelen pasar por alto. Claro que sí. Disfruto de nuestras comidas porque no se trata solo de comer, sino de conectar y aprender. Exactamente. Compartir una comida crea un ambiente relajado donde se puede intercambiar ideas libremente. Y probar nuevos platos mientras charlamos hace que la experiencia sea aún más placentera. ¿Cuál es tu plato favorito para compartir durante esos almuerzos? Me encanta la comida italiana. La pasta y la pizza siempre son un éxito y dan pie a conversaciones interesantes sobre cultura. Suena delicioso. Creo que hablar de comida mientras se come puede enriquecer mucho la experiencia. Sí, y a menudo conduce a aprender nuevas frases y vocabulario relacionados con la cocina y la comida. Lección 28. La gloria del jardín. Hay algo muy satisfactorio en ver un jardín exuberante y vibrante, ¿no crees? Por supuesto, un césped y un jardín saludables pueden aportar muchísima belleza y tranquilidad a un hogar. Me encanta cómo crea un ambiente acogedor, especialmente cuando se organizan reuniones al aire libre. Sí, y también ofrece una gran oportunidad para conectar con la naturaleza y relajarse. He estado dedicando más tiempo a cuidar mi jardín y es gratificante verlo florecer. ¡Qué maravilla! ¿Qué tipos de plantas tienes? Tengo una mezcla de flores y verduras, cada una aporta su encanto y propósito único. ¡Qué bien! Creo que cultivar tu propia comida es una experiencia muy gratificante. De verdad que sí, no hay nada como el sabor de las verduras recién cosechadas. Lección 29. Direcciones de navegación. Entonces, cuando estás perdido, ¿cuál es la mejor manera de encontrar el camino de nuevo? Normalmente pregunto a alguien cómo llegar. Es la manera más rápida de volver al camino, ¿no crees? Por supuesto, y a veces ayuda a tener un mapa o un GPS a mano para orientarse mejor. Sí, pero a veces simplemente hay que prestar atención a los puntos de referencia, especialmente si estás caminando. Claro, me resulta útil recordar puntos clave, como dónde girar a la derecha en el semáforo. Esa es una gran estrategia. Se trata de estar atento a tu entorno. Exactamente. Y si te pierdes un giro, es bueno saber cómo desviarte. Por supuesto, ser adaptable es clave al navegar. Nunca se sabe qué obstáculos se pueden encontrar. Es como la vida, ¿verdad? A veces hay que tomar decisiones inesperadas. Lección 30.
Maravillas del clima. Oye, ¿qué tal el tiempo hoy? He oído que hace sol y calor, perfecto para un picnic. Sí, hace un tiempo precioso. Días como este me hacen apreciar mucho más la naturaleza. Estoy de acuerdo. Es la oportunidad ideal para reunir a tus amigos y disfrutar de una comida al aire libre. Claro, hay algo especial en comer al aire libre, rodeado de vegetación. Y después podremos jugar algunos juegos para aprovechar al máximo el día. Suena genial. ¿Qué tipo de comida crees que deberíamos llevar? Creo que los sándwiches y la fruta fresca serían excelentes opciones. Son fáciles de preparar y comer. Genial idea. Y quizás unas bebidas refrescantes para refrescarnos bajo del sol. Por supuesto, una limonada fría sería perfecta para un día caluroso como este. Lección 31. Resolución de conflictos. Es crucial abordar los conflictos antes de que se intensifiquen, ¿no crees? Por supuesto, la comunicación abierta a menudo puede evitar que los malentendidos se conviertan en problemas más graves. Sí, ser proactivo a la hora de hablar de sentimientos y preocupaciones es muy importante en cualquier relación. Y ayuda a generar confianza, lo cual es esencial para interacciones saludables. Exactamente. A veces se trata de estar dispuesto a escuchar y comprender diferentes perspectivas. Estoy de acuerdo. También deberíamos estar abiertos a llegar a acuerdos, ya que demuestra respeto por las opiniones de los demás. Ese es un punto clave. Encontrar puntos en común a menudo puede conducir a mejores soluciones. Sí, y se trata de trabajar juntos en lugar de unos contra otros. Hace que el proceso de resolución sea mucho más fluido y constructivo. Lección 32. Ropa de calidad. A la hora de comprar ropa, ¿qué opinas de la calidad? Puede ser un éxito o un fracaso. He tenido experiencias en las que las expectativas no se correspondían con la realidad. Lo entiendo. Por eso siempre leo reseñas antes de comprar. Buena decisión. Las reseñas pueden aportar información que la descripción del producto podría no incluir. Exactamente. Es como echar un vistazo a las experiencias de otros clientes. Sí, y ayuda a saber si el tamaño es el correcto o si la tela aguanta después del lavado. Claro, prefiero invertir en pocas piezas de calidad que comprar muchas que no durarán. ¡Qué buena estrategia! La ropa de calidad puede ahorrar dinero a largo plazo. Además, usar ropa bien confeccionada puede aumentar tu confianza y comodidad. Lección 33. Direcciones desmitificadas. Bien, entonces, ¿qué debo hacer si necesito llegar al centro de la ciudad? Simplemente gira a la derecha en el semáforo y estarás en camino. Parece bastante sencillo. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta en la ruta? Sí, esté atento a las señales de tránsito, pueden guiarlo en el camino. Entendido. Siempre es bueno estar alerta al transitar por calles concurridas. Por supuesto, además, conocer los principales puntos de referencia puede ayudarte a sentirte más seguro. Exactamente.
Me gusta visualizar el camino que tengo por delante, así que no me baso solo en la memoria. ¿Qué táctica tan inteligente puede hacer que el viaje sea menos estresante? Y si me pierdo un giro tendré que aprovechar la siguiente oportunidad para dar la vuelta. Lección 34. Patrimonio cultural. A menudo reflexiono sobre la importancia de la cultura y el patrimonio. Realmente moldean quiénes somos. Totalmente de acuerdo. Es vital sentirnos conectados con nuestras raíces y comprender nuestra historia. Especialmente cuando consideramos cuán diversas y ricas pueden ser las culturas en todo el mundo. Sí, y siento un sentido de responsabilidad por valorar y preservar esta gran herencia común. Exactamente, es como llevar un trocito de nuestros antepasados a donde quiera que vayamos. Creo que compartir estos valores con otros puede fomentar la comprensión y el respeto. Por supuesto, es importante celebrar nuestras diferencias y encontrar puntos en común. Y discutir sobre patrimonio cultural puede ser una experiencia muy gratificante, ¿no crees? Por supuesto, abre un diálogo que puede generar conexiones más profundas. Lección 35. Problemas en el almacén. Ya sabe, mantener un almacén puede realmente agotar los recursos financieros, especialmente cuando se trata de actualizar el equipo. Por supuesto, y los costos pueden acumularse rápidamente, lo que hace difícil para las empresas justificar un gasto tan elevado. Es cierto, especialmente cuando tienen que competir con otras aerolíneas que podrían estar más centradas en reducir costos. Es cierto, y si ninguna aerolínea quiere invertir en mejoras, esto podría dar lugar a serios problemas operativos a largo plazo. Exactamente, y es frustrante porque esas actualizaciones son esenciales para la seguridad y la eficiencia. Definitivamente, y sin equipamiento moderno, corren el riesgo de quedarse atrás de la competencia. Además, cuanto más antiguo es el equipo, más costosas resultan las reparaciones, lo que crea un círculo vicioso. Sí, y realmente te hace preguntarte cómo algunas empresas logran mantenerse a flote en un entorno tan desafiante. Todo se reduce a la planificación estratégica y a garantizar que asignen sus fondos de forma inteligente. Lección 36. Tesoros de tiendas de segunda mano. Recientemente fui a algunas tiendas de segunda mano para encontrar artículos únicos. Siempre eres una aventura. Suena emocionante. ¿Encontraste algún vestido o blusa que te llamara la atención? Sí, encontré un par de vestidos vintage que son absolutamente impresionantes. Wow, las piezas vintage suelen tener mucha personalidad y pueden ser realmente únicas. Exactamente. Me encanta cómo cada pieza tiene su propia historia y encanto. ¿Encontraste algo más interesante mientras estuviste allí? También encontré algunos accesorios geniales como sombreros y bolsos que simplemente gritaban personalidad. Genial. Las tiendas de segunda mano son ideales para descubrir prendas de moda únicas sin gastar una fortuna. Totalmente de acuerdo. Creo que lo incorporaré a mi rutina de compras habitual. Lección 37. Hallazgos económicos. Creo que es fundamental encontrar artículos que se ajusten a nuestro presupuesto, especialmente cuando compramos artículos esenciales. Claro, ¿quieres que comparta los enlaces a algunas ofertas geniales que encontré? Me sería de gran ayuda. Sí, por favor.
Cuantas más opciones tengamos, mejores decisiones podremos tomar juntos. Te los enviaré de inmediato. Encontré algunos productos fantásticos que no te dejarán en bancarrota. Suena perfecto. Agradezco que te hayas tomado el tiempo para ayudarme con esto. No hay problema. Me encanta encontrar buenas ofertas. Es como una búsqueda del tesoro. A mí me pasa lo mismo. Además, siempre es bueno ahorrar dinero y conseguir lo que necesitamos. Exacto. Estén atentos a las ofertas y descuentos. Claro que sí. Me emociona ver qué podemos descubrir juntos. Lección 38. Serenidad al atardecer. Genial. Me encanta tumbarme en la arena y ver la puesta de sol. Es una experiencia de paz. Por supuesto, hay algo mágico en los colores del cielo al final del día. Sí, esos tonos vibrantes de naranja y rosa son simplemente impresionantes. Estoy de acuerdo. Es el momento perfecto para relajarse y reflexionar sobre el día. Además, escuchar las olas romper contra la orilla contribuye a la atmósfera relajante. Sin duda, es el escenario perfecto para relajarse y disfrutar del momento. Creo que deberíamos planificar un viaje a la playa, solo para eso sería muy refrescante. Suena increíble. Un picnic al atardecer en la playa sería la manera ideal de terminar el día. Sí, preparemos algo para picar y beber para que sea una experiencia inolvidable. Lección 39. Opciones saludables. Consigamos algunas frutas y verduras para la semana, son esenciales para una dieta equilibrada. ¡Qué rico! ¿Qué te apetece? Me apetece algo fresco y crujiente. Estoy pensando en comprar algunas fresas jugosas y pepinos crujientes. Excelentes opciones. Las fresas son perfectas para picar y los pepinos son muy refrescantes en ensaladas. Exactamente. Además, podemos usarlos en batidos para un desayuno nutritivo. Sí, me encanta empezar el día con un batido lleno de ingredientes frescos. Y no te olvides de los aguacates, son ideales para hacer unas deliciosas tostadas. Por supuesto, la tostada de aguacate es un desayuno básico para mí, es deliciosa y saciante. Hagamos una lista de todo lo que queremos comprar para no olvidarnos de nada. Lección 40. Rutinas de gimnasio. ¿Cuánto tiempo sueles pasar en el gimnasio? Suelo intentarlo durante una hora aproximadamente. Eso suena bien. A veces, lo alargo un poco más si estoy trabajando en un objetivo específico. Sí, creo que una hora es un buen equilibrio, especialmente cuando estoy concentrado y motivado. Por supuesto, es importante aprovechar al máximo ese tiempo y desafiarse de verdad. ¿Tienes una rutina de ejercicio favorita que siempre mantienes? Me encanta combinarlo con entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Mantiene las cosas interesantes. Qué inteligente. Normalmente me centro en el entrenamiento de fuerza, pero quiero incorporar más cardio. El ejercicio cardiovascular puede realmente aumentar tus niveles de energía y resistencia. Vale la pena agregarlo a tu rutina. Sin duda lo consideraré. Motivémonos mutuamente para alcanzar nuestras metas de fitness.
Lección 41. Explorando ciudades. ¿Qué tal visitar una ciudad famosa por su arquitectura icónica y su animada vida nocturna? Suena increíble. Hay algo especial en vivir una ciudad al anochecer. Por supuesto, la iluminación y la atmósfera pueden transformar por completo la atmósfera de un lugar. Y los edificios icónicos lucen aún más impresionantes iluminados por la noche. Es como caminar a través de una postal. Sí, además, explorar nuevos barrios y probar la gastronomía local puede hacer que tu viaje sea inolvidable. Estoy totalmente de acuerdo. Se trata de sumergirnos en la cultura y el ambiente de la ciudad. Hagamos una lista de ciudades que se ajusten a esa descripción para que podamos empezar a planificar. Genial idea. Me emociona ver qué opciones tenemos para nuestra próxima aventura. Yo también. Será increíble crear recuerdos en una ciudad vibrante y llena de vida. Lección 42. Comunicación abierta. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar. Estoy aquí para ayudarte. Qué amable de tu parte. La comunicación abierta lo hace todo mucho más fácil. Por supuesto, creo que es fundamental para asegurar que todos estén en sintonía. Sí, también es una excelente manera de generar confianza y fomentar la colaboración. Claro, cuanto más nos comuniquemos, más fácil será el proceso. Estoy de acuerdo. Además, nos permite abordar cualquier inquietud antes de que se agrave. Exactamente. Siempre estoy abierta a recibir comentarios y sugerencias. Me ayudan a mejorar. Es una mentalidad excelente. Agradezco tu disposición a dialogar abiertamente. Gracias. Juntos podemos crear un ambiente positivo y productivo. Lección 43. Contexto histórico. Con su propia cabeza contra la de él, Smith fue liberado y regresó a Jamestown. Esa es una historia bastante interesante. De verdad que sí. La historia de aquellos primeros asentamientos está llena de acontecimientos y personajes fascinantes. Por supuesto, es increíble pensar en los desafíos que enfrentaron en esa época. Sí, y las relaciones entre los colonos y los pueblos indígenas eran complejas y a menudo tumultuosas. Exactamente. Comprender estas dinámicas nos dará una visión más clara de aquella época. Creo que es importante aprender del pasado para evitar repetir los mismos errores. Por supuesto, la historia nos ofrece valiosas lecciones que podemos aplicar hoy. Sí, y siempre es interesante explorar cómo estos acontecimientos dieron forma al futuro de la nación. Me encantaría profundizar en algunas de estas historias históricas. Hay mucho por descubrir. Lección 44. Desafíos históricos. Desesperada, en la primavera de 1813 toda la provincia parecía a punto de caer en el caos. ¡Qué época tan turbulenta! Realmente resalta lo frágil que puede ser la estabilidad en tiempos de conflicto y cambio. Por supuesto, la presión debió ser inmensa tanto para los líderes como para los ciudadanos. Sí, y comprender estos contextos históricos nos ayuda a apreciar las luchas que enfrentaron nuestros antepasados. Exactamente.
Es fascinante pensar en cómo esos acontecimientos influyeron en las generaciones futuras. Estoy de acuerdo. Es un recordatorio de la resiliencia de las personas ante la adversidad. Por supuesto, los desafíos históricos suelen conducir a avances y cambios significativos en la sociedad. Sí, y las lecciones aprendidas durante aquellos tiempos todavía pueden resonar con nosotros hoy. Creo que es importante que reflexionemos sobre estos acontecimientos y sus implicaciones para nuestras vidas. Lección 45. Libertad creativa. Creo que cuanto más tiempo necesitemos trabajar en algo, mayor será el impacto general que tendrá. ¡Qué gran perspectiva! A veces, dedicar tiempo a perfeccionar algo realmente vale la pena. Por supuesto, acelerar las tareas puede llevar a errores que podrían perjudicar el resultado final. Sí, la creatividad prospera cuando nos permitimos la libertad de explorar ideas sin presión. Exactamente. Es importante encontrar alegría en el proceso en lugar de centrarse solo en el resultado final. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando disfrutamos de lo que hacemos, suele notarse en la calidad de nuestro trabajo. Sí, y ese entusiasmo puede ser contagioso e inspirar a otros a participar positivamente. Claro, tengámoslo presente al trabajar juntos en nuestros proyectos. Claro, me emociona ver lo que podemos crear si nos tomamos nuestro tiempo y nos divertimos. Lección 46. Maravillas de la ventana. Siempre prefiero un asiento junto a la ventana cuando viajo, hay algo mágico en observar el paisaje desplegarse afuera. Totalmente de acuerdo. La forma en que cambia el paisaje durante un viaje es fascinante, ¿verdad? Sí, especialmente cuando ves montañas o ríos desde arriba, se siente como si una pintura cobrara vida. Exactamente. Y puedes ver pequeños pueblos y campos que jamás notarías desde abajo. Me descubro fantaseando sobre cómo es la vida en esos lugares mientras volamos. Ay, yo también. Es fascinante pensar en las historias detrás de esos paisajes y de la gente que los habita. Y cuando se pone el sol, los colores del cielo pueden ser impresionantes. Eso es lo mejor. La hora dorada hace que todo se vea tan hermoso, casi surrealista. Me encanta capturar esos momentos con mi cámara, son como instantáneas de recuerdos. Lección 47. Amigos peces. ¿Alguna vez has notado cómo los peces de colores parecen interactuar entre sí en su pecera? Sí, nadan cerca uno del otro y casi parecen jugar, ¿verdad? Es como si tuviera su propio pequeño mundo lleno de diversión y curiosidad. Lo sé, verlos correr por ahí es muy entretenido y siempre me hace sonreír. También tienen colores tan vibrantes que es como una obra de arte viviente en el tanque. Realmente puedes ver sus personalidades manifestarse cuando nadan juntos. Exactamente. A veces me pregunto si se comunican entre sí a su manera. Eso sería fascinante. Imagina las conversaciones que podrían tener mientras nadan. Creo que disfrutan de la compañía mutua, igual que nosotros cuando salimos juntos. Lección 48. De estancias únicas.
Recientemente tuve una experiencia única con Airm que me encantaría compartir. En serio, ¿qué lo hizo tan especial? Bueno, pudimos personalizar nuestra estancia por completo desde la decoración hasta las actividades planificadas. Suena increíble. Personalizar tu experiencia puede marcar una gran diferencia. De verdad, nos sentimos como en casa, lo que hizo el viaje aún más agradable. Me encanta la idea. Es como tener unas vacaciones a tu medida. Exactamente. Además, el anfitrión fue súper amable y nos dio excelentes recomendaciones de lugares locales. Eso añade un toque personal que hace que explorar un nuevo lugar sea aún más emocionante. Sí, y conocimos a otros huéspedes, lo que nos hizo sentir como en una pequeña comunidad. Lección 49. La influencia de Shakespeare. ¿Sabías que Shakespeare parece haber introducido muchas palabras al idioma? Sí, lo he oído. Es fascinante pensar en cómo sus obras han moldeado el inglés a lo largo de los siglos. Exactamente. Muchas frases que decimos hoy provienen de sus obras de teatro y sonetos. Por supuesto, su creatividad con el lenguaje es verdaderamente notable y sigue influyendo en los escritores de hoy. Creo que discutir su impacto puede ayudarnos a apreciar la riqueza del idioma inglés. Sí, es asombroso ver cómo el lenguaje evoluciona y se adapta con el tiempo. Me encantaría explorar algunas de sus obras menos conocidas y ver qué nuevas expresiones puedo descubrir. Suena genial. Profundicemos juntos en su poesía y sus obras. ¡Qué ganas! Será una forma divertida de profundizar nuestra comprensión de la lengua y la literatura. Lección 50. Gestión eficaz del tiempo. He estado tratando de administrar mi tiempo de manera efectiva. Es importante priorizar las tareas. Por supuesto, priorizar ayuda a garantizar que las tareas más importantes se realicen primero. Sí, a menudo encuentro que dividir proyectos grandes en partes más pequeñas los hace sentir menos abrumados. Es un enfoque inteligente. Te permite concentrarte en cada paso y hacer un seguimiento de tu progreso. Exactamente. Además, celebrar esos pequeños logros me motiva a seguir adelante. Sí, creo que mantenerse organizado es clave para mantener la productividad y reducir el estrés. Estoy trabajando en crear un horario diario que me ayude a mantener el rumbo. ¡Qué buena idea! Compartamos nuestras técnicas de planificación para ayudarnos a mejorar. Me encantaría. Juntos podemos encontrar estrategias efectivas para gestionar mejor nuestro tiempo.